cuerpos vivos que están en permanente proceso de evolución, que vienen recibiendo el estímulo de factores socioeconómicos, políticos y de toda naturaleza, tecnológicos. Y entonces, lo que fue bueno en un momento determinado, como lo fue, creo yo, salvando distancias y con algunas reservas, el Código de 1936, solo que ya no respondía a su época. Pues así también probablemente va a suceder dentro de poco tiempo que el Código del 84 tampoco responda a su época, porque sobre el derecho van presionando una serie de factores que obligan a una transformación, a un cambio. Pero evidentemente lo que requiere en estos momentos, sí, una modificación que no debe quedar postergada por mucho tiempo más, es la de detectar, como lo estamos detectando los propios autores del código y muchos otros maestros y jóvenes estudiantes inclusive, cuáles son sus deficiencias y vacíos. Pues es muy sencillo. No hay que recurrir al expediente en cierta forma cobarde y egoísta de defender lo indefendible y de sostener la tesis de que todo está perfecto y de que quienes critican lo hacen por razones egoístas, sino todo lo contrario, decir, sí, efectivamente, este código tiene deficiencias, aquí están. Y estos son los correctivos, además, porque es muy fácil decir, tiene deficiencias, y no señalar de qué manera o en qué formas hay que corregirlo. Estamos dentro de ese movimiento, doctor Vázquez, de manera que me alegro que usted también participe en él y que todos participemos dentro del proceso de mejorar nuestro Código Civil. Eso yo quería decirlo porque usted ha hecho críticas, algunas de las cuales creo yo que son perfectamente fundadas, y quiero explicar también históricamente a qué se han debido. He señalado que no había prácticamente elementos de comparación a la legislación comparada y una doctrina muy pobre, es verdad. Pero también debo decir que algunas de las deficiencias anotadas por el doctor Torres Vázquez, y que yo también había anotado ya en el articulado del código, se deben a una cierta deformación que se produjo en la comisión revisora, que desde luego no tenía por qué dominar un contrato tan difícil, tan técnico como es el contrato de suministro. El doctor Torres Vázquez ha dicho de que este es un contrato que solo pueden leerlo los técnicos y los juristas. Yo diría que este es un contrato que a los juristas les cuesta también trabajo leerlo, por las contradicciones y por las deficiencias que tiene. A mí, que fui el ponente en el anteproyecto y en el proyecto, hay determinadas reglas que no son comprensibles, que son contradictorias y que no guardan o responden al pensamiento original del autor. Con lo cual yo no pretendo, señores profesores, señores alumnos, sostener que el autor tiene la última palabra, es la voz de Dios, y lo que él dice en estos momentos, ese es el sentido de las reglas, porque los códigos son interpretados a partir del momento en que se dictan de muy diferentes maneras y al margen muchas veces del pensamiento original de su autor o creador. Eso sabemos perfectamente que es el auténtico proceso de interpretación de la ley. Aquí no se va a sostener de que porque el doctor Scherer, el autor de este proyecto, así lo dice, lo dice, esa es la verdad. No. Pero sí, al entrar al análisis de los artículos que han sido criticados en este trabajo, yo quiero decir con toda franqueza que asumo mi responsabilidad, pero también señalo que algunas de las deficiencias se debieron a correcciones que sin conocimiento, sin dominio de la materia, que era muy difícil dominarla, ni yo mismo la dominaba, la iban a dominar los miembros de la comisión revisora. Si yo después de 30 años de enseñar contratos no la dominaba, entonces se han cometido errores que son errores saltantes y que tienen que ser corregidos porque no tienen sentido, carecen completamente, a mi modo de ver, carecen completamente de razón de ser. Este es uno de los contratos de los cuales me satisfago y me enorgullezco porque ha sido introducido como contrato y es el segundo código civil en el mundo que lo tiene, pero es uno de los contratos más deficientemente legislados por el Código Civil y que reclama, repito, una rectificación. Ahora sí voy a entrar en la segunda parte de mi exposición, en que uno por uno señalaré, no diré mis objeciones, diré mis dudas, mi punto de vista, en algunos casos coincidentes, en otros casos discrepantes, pero sin pretender ser dogmático, porque
No se debe ser dogmático, porque no tengo yo esa característica personal. Yo no soy dogmático y acepto las críticas cuando están bien hechas. Entonces, quiero ir a pasar uno por uno a los artículos que han sido materia de comentario por el graduado. Empiezo por el artículo 1612. Para que en cierta forma esta intervención pueda también enriquecer un poco el conocimiento, particularmente de los alumnos aquí presentes. Ese artículo señala que cuando el beneficiario del suministro, o sea, el que recibe la prestación, tiene la facultad de señalar la fecha de vencimiento de las prestaciones singulares, o sea, un contrato con diferentes prestaciones, debe comunicar esa fecha al suministrante, o sea, al que le proporciona los bienes que suministra, o un aviso previo no menor de 7 días. Yo he sostenido y reafirmo que mi intención, al establecer el aviso previo no menor de 7 días, es de establecer una regla de carácter imperativo. Y el graduando, hasta donde yo he anotado en la página 149, dice, criticando este dispositivo, que debería admitir el pacto en contrario. Yo me permito, doctor Torres Vázquez, con todo cariño, y dentro de lo que es usual en esta clase de ceremonias, yo me permito discrepar, porque si se hubiese incorporado la sugerencia que usted hace, habría quedado, a mi modo de ver, desvirtuado el sentido imperativo de la norma. Y entonces, ¿qué resultaría? Que en aplicación de ese fenómeno que todos conocemos, de la preponderancia del contratante débil, fuerte frente al débil, del contratante poderoso, todas las cláusulas serían salvo pacto contrario, o sea, cláusulas de estilo que permitirían que se establezca un plazo menor, perjudicando al que tiene que aceptar el contrato porque es la parte débil de la relación contractual. Entonces, lo que yo he querido casualmente es lo contrario. Mi pretensión fue, en este caso, que la norma fuese imperativa, que el aviso no pudiese ser menor de 7 días para dar casualmente margen dentro de esos 7 días a acomodarse y a poder estar preparado para satisfacer las prestaciones, y que no por pacto se conviniese un plazo menor dentro del cual resultaría agobiante y a veces imposible estar en condiciones de poder satisfacer la prestación o darle término a la prestación o cumplir la prestación. De manera que me permito, con todo afecto, me permito discrepar cuando usted señala que este dispositivo debería ser modificado con la adición de salvo pacto contrario. Porque ese pacto en contrario iría contra el interés del contratante débil, que es lo que casualmente hemos tratado nosotros, traté yo, de defender y de proteger. Quisiera conocer su opinión en cuanto a este aspecto. Primer punto, que es materia de este diálogo. Sí, doctor. Creo que eso es muy positivo. Con relación a la exposición, yo quisiera, precedente a la pregunta, quisiera decir 2 palabras. Yo he manifestado públicamente que usted es la persona más autorizada en el Perú sobre derecho de contratos. Y ahora le manifiesto mi reconocimiento, mi admiración por su capacidad de recepción de las objeciones, que no toda persona lo tiene. Recuerdo cuando en una oportunidad, antes que se diera el código, por supuesto, yo le manifesté en los pasillos de esta universidad y le dije: doctor, usted nos enseñó en la universidad y yo capté esta enseñanza y veo que el mejor código civil que existe en el mundo actualmente es el Código Civil Italiano de 1942. ¿Y por qué ahora no se unifica el derecho comercial con el derecho civil? Sobre todo con relación a todos los contratos, dejando aparte, como lo hace la legislación civil española, solamente al derecho de la navegación marítima y aérea por sus peculiaridades muy singulares. Y usted me manifestó: Aníbal, solamente Dios y los imbéciles no cambian de criterio. Y claro, esas enseñanzas yo siempre las tengo presente por su profundo contenido, expresiones que tienen un profundo contenido en la persona y que lo hace reflexionar, que lo remueve en su integridad total, para hacerlo pensar y decir pues que lo que uno ha hecho no es lo definitivo. Puede ser que uno esté equivocado, puede ser. Precisamente yo soy contrario a la opinión expuesta por el maestro, porque el artículo 1612
correspondiente a un contrato de autonomía privada se dicta en una forma tan imperativa, distinta al contenido que figuraba en el anteproyecto confeccionado por el maestro Max Arias Schereiter. El artículo 1612 dice: cuando el beneficiario del suministro tiene la facultad de fijar el vencimiento de las prestaciones singulares, debe comunicar su fecha, en forma imperativa, su fecha al suministrante con un aviso previo no menor de 7 días. Si se conviene un aviso previo no menor de 7 días, ese pacto es nulo. Me he puesto en el caso de que en un contrato particular las personas no necesitan, por ejemplo, de un plazo mayor de 3 días. El suministrar, por la naturaleza misma de los bienes a veces, por las posibilidades económicas de una y de otra parte, necesitan, por ejemplo, solamente 3 días para que el beneficiario comunique al suministrante la fecha en que debe hacer la provisión. Ese pacto deviene en nulo. Por esa razón es que yo creo que este artículo debe ser modificado. Y además eso concuerda, ¿no?, con la fuente original, que es el artículo 1563 del Código Civil italiano, que voy a leer en su texto original. Después de todo, el italiano parece, ¿no?, un castellano mal hablado, y se entiende. El artículo 1563 dice: scadenze delle singole prestazioni. Il termine stabilite per le singole prestazioni si presume patuito nell'interesse di entrambe le parti. Se l'avente diritto, o sea, si el suministrado, se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare le scadenze delle singole prestazioni, egli deve comunicar la data al suministrante con un congruo preaviso, o sea, con un aviso prudencial. O sea, un aviso prudencial, un término prudencial, un plazo prudencial para que el suministrante tenga pues la capacidad de poder hacer la entrega, de poder contar, ¿no?, con los medios para producir ese bien, con los vehículos para poder trasladarlo, con la mano de obra, etc. Creo, ¿no?, que siendo el contrato de suministro un contrato de autonomía privada, me parece, ¿no?, que es exagerada la fórmula que contiene en el artículo 1612, porque limita, ¿no?, innecesariamente el acuerdo a que pueden llegar allí las partes. Las partes pudieran necesitar de un término menor, pero no pueden hacerlo. Tiene que ser con 7 días de anticipación. Simplemente como complemento, en primer lugar, nosotros no tenemos por qué estar sujetos a un sofisma de autoridad frente al Código Civil italiano, Civil y Comercial italiano de 1942, porque también tenemos, y creo lo hemos demostrado, la capacidad de en muchos aspectos mejorar ese código. Y porque además del 42, sus propios expositores han hecho críticas y han dado opiniones respecto de la deficiencia que también tiene el Código Civil y Comercial italiano vigente. De modo que no es pues tampoco un código tabú, y si lo dice el código italiano, tiene que ser como lo dice el código italiano, no. Aquí, en esta cláusula y en esta estipulación final, está la influencia de los principios que en estos momentos, en cierta forma, no neutralizan ni hacen desaparecer, sino canalizan el concepto de la autonomía y de la voluntad, que ya no es pura y absoluta. Entonces, si hay un interés público en que se establezca un plazo de prudencia, un plazo de protección al contratante débil, pues hay que ponerlo. Eso no es contrario a la autonomía de la voluntad. Eso está dentro del fenómeno del intervencionismo legislativo. El legislador, frente a la autonomía absoluta de la voluntad, dice: bueno, pero un momento, tenemos nosotros que también cautelar el interés del contratante débil, y ponemos estipulaciones de esta naturaleza. Hay muchas en el Código Civil con igual sentido. De manera que, respetando su punto de vista, yo creo en este aspecto es conveniente mantener esta fórmula de protección, este plazo de seguridad, que es solo de 7 días nada más. O sea que estamos un poco, en la práctica no vamos a tener problemas, pero es conveniente tener esos 7 días para que no hayan situaciones que sean realmente, diría yo, de emergencia, de urgencia, precipitadas. Hay que evitar la precipitación, y hay que evitar que uno de los contratantes pueda ser precipitado
por la acción del otro contratante que más fuerte le ha impuesto un aviso previo menor de 7 días. Le puede poner con su criterio, Aníbal, le puede poner un día, con lo cual hace prácticamente imposible que se satisfaga la prestación. Entonces, por eso es necesario que se establezca un plazo mínimo de garantía para evitar el abuso. En fin, sobre esto podríamos conversar largamente. Mi segunda atingencia, el segundo tema que quiero tratar, se refiere al artículo 1614. Este artículo, tal como está redactado, no lo entiende nadie, ni usted, ni la señora decana, ni todos en esta catedral aquí presentes, ni ninguno de los alumnos, ni yo. No lo entiende nadie, y no lo entiende nadie, ¿sabe por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque está eficientemente redactado y porque confunde papas con camotes. Esa es la verdad, y lo voy a demostrar. Digo esto porque en su tesis, al referirse al 1614, las páginas 50, 51, 52, ¿parece? Sí. Hace usted un desarrollo muy interesante sobre la cláusula de preferencia y empieza diciendo: es lícito siempre que no dure más de 5 años el pacto de preferencia. Bueno, yo considero de que esos 5 años no pueden funcionar para el pacto de preferencia. Es decir, que una persona en un contrato tenga 5 años para ejercitar la preferencia en un nuevo contrato de suministro constituye una verdadera aberración jurídica. Quiere decir que la otra parte va a tener que esperarse 5 años para que el buen señor que tiene el derecho al pacto decida ejercitarlo, o sea, decida sustituirse a otro que está ofreciendo en iguales condiciones. Eso no lo puedo aceptar. Eso no lo puedo aceptar. Sencillamente porque es absurdo. No cabe un pacto de preferencia que supone una sustitución a una oferta en las mismas condiciones. No cabe que ese pacto pueda durar 5 años. Es decir, eso va pues contra todo el sentido social de la contratación. Inmovilizaría la contratación que es un medio de facilitar las cosas, resultaría aquí, por este artículo, un freno. De modo que he llegado desde el primer momento, desde que leí este artículo, que fue obra de la comisión revisora, porque no es el artículo que existía en mi anteproyecto, me di cuenta de que tenía una grave contradicción. Desgraciadamente, por razones históricas, tuve que aceptarlo, porque se dice que no hay peor enemigo de lo bueno que lo perfecto, y ya llegó un momento, algunos de los que están aquí presentes lo saben, en que o salía el Código Civil o no salía. Y hubo pues en ciertos temas que aceptar inclusive disposiciones de esta naturaleza. Hay otras en fianza que tienen el absurdo de que un artículo está repetido por otro artículo que dice exactamente lo mismo, en un contrato como el de fianza, que yo puse especialísimo cuidado, por muchas razones, entre ellas familiares. Y sin embargo, si ustedes van a fianza, los que han sido mis alumnos lo saben, hay 2 artículos que dicen exactamente lo mismo. Capricho de la comisión revisora. Como otro artículo que es una contradicción a la fianza, porque responde al concepto de la fianza solidaria como regla y no al concepto de la fianza solidaria como excepción, que es lo que ha mantenido el Código Civil del 84, contra mi opinión. Entonces, se han dado así muchos casos. Yo no digo que la comisión revisora, y quiero hacer esto muy claro y muy justa, señora decana, sea la responsable de todas las deficiencias y de todas las anomalías y contradicciones y repeticiones del Código Civil. Asumo, como el doctor Fernández Cesarego y muchos de los que hemos intervenido en su elaboración, nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad compartida, pero cuando la responsabilidad es exclusiva, hay que decirlo. Y yo lo estoy diciendo, y que me refuten. Lástima que no esté ninguno de los miembros de aquí. Entonces, ¿a dónde voy, doctor? La verdad, a que yo no creo y rechazo que un pacto de preferencia pueda durar 5 años, como usted aquí lo dice, perdone que lo cite, en la página 151, párrafo final. Es lícito siempre que no dure más de 5 años el pacto de preferencia. Yo creo que los 5 años no están referidos al pacto de referencia, los 5 años están referidos al pacto de exclusividad, y ahí sí tiene todo sentido, porque la exclusividad en medio de todo es una limitación a la libertad contractual. Mientras uno está sujeto a un pacto de exclusividad, está obligado a dedicar sus prestaciones nada más que a la contraparte,
y no puede contratar con terceros. Y para evitar que el que se sujeta a un pacto de exclusividad no esté amarrado por mucho tiempo, atentándose contra el principio de la libertad contractual, es que se establecen los 5 años para la exclusividad, y así está en el Código Civil italiano. O sea que, ¿qué cosa hizo la comisión revisora? Pasó los 5 años de la exclusividad al pacto de preferencia. Y se puede dar el absurdo, doctor Torres Vázquez, de que un contrato de suministro celebrado por 3 años, con pacto de preferencia, haya que esperar 5 años más para que el que tiene ese pacto pueda ejercitar o no un derecho a preferencia, lo cual creo yo que a todos los aquí presentes los convencerá de que los 5 años de preferencia, los 5 años a que se refiere el Código Civil en el artículo 1614, no pueden estar referidos o no pueden tener como destinatario un pacto de preferencia, sino que necesariamente tienen que estar referidos a un pacto de exclusividad, en el cual sí tiene justificación establecer un pacto, porque una exclusividad sin tiempo puede también ser abusiva, puede conducir al suministrante o al suministrado en su caso a estar limitados, a estar maniatados por un contrato de 20 años, 25 años, 30 años, lo que va totalmente en contradicción con la filosofía social y humana que tiene este código. De manera que me permito decirle que, primero, estoy de acuerdo con usted en cuanto a las deficiencias que tiene el artículo 1614 del Código Civil. Hay que cambiarlo. Pero en segundo lugar, yo no creo que el pacto de preferencia pueda durar 5 años. Más aún, sostengo que el pacto de preferencia no ha sido señalado el plazo, lo que también es una deficiencia. Habría que fijar cuál sería el plazo máximo de la preferencia, y un plazo muy corto. El que tiene la preferencia de sustituirse, pues debe escoger en un plazo breve si se sustituye o no, para evitar la discontinuidad de los contratos, para mantener la continuidad contractual. El contrato es un instrumento de paz, el contrato es un instrumento de fomento, el contrato es un instrumento de desarrollo, hay que preservar el contrato. Toda esa filosofía coincide con este pensamiento. Me encantaría conocer cuál es el punto de vista. Cierto. Efectivamente, coincido con usted en que el plazo, y lo digo en la tesis, en otra parte, el plazo es exagerado, el plazo de 5 años es exagerado. Coincido en eso. Pero el pacto es lícito. Y todo acto de la persona humana que sea conforme con el ordenamiento jurídico es lícito. Por eso es que digo que, ¿no?, ese pacto, en tanto no se estipule por un plazo mayor, es lícito, porque es conforme con el ordenamiento jurídico. En cuanto a que el pacto de preferencia no tiene plazo, eso sí, fluye del texto mismo del artículo 1614, que dice: en caso de haberse pactado la cláusula de preferencia en favor del suministrante o del suministrado, la duración de la obligación, del que concede el pacto de preferencia, la duración de la obligación no excederá de 5 años y se reduce a este límite si se ha fijado un plazo mayor. Ahí está el error, doctor. Hay que modificarlo. Ahí está el error. Porque este plazo está señalado en el 1614 y ha sido transcrito del artículo 1566 del Código Civil italiano, que señala el mismo plazo para la cláusula de preferencia. Señala el mismo plazo para la cláusula de preferencia. Lo que pasa es, y la confusión viene de aquí, de que se da el Código Civil italiano de 1942, se comienza a analizar y a estudiar el código, se comienza a estudiar la cláusula de exclusividad, y un autor por allí dice: en la cláusula de exclusividad no se señala plazo. ¿Cuál es el plazo de duración? Y supone que ese plazo debe ser el de la cláusula de preferencia. Pero por favor, la cláusula de preferencia, ¿no?, es una cláusula limitativa del derecho de contratación cuando el contrato de suministro ya se ha terminado, ya se ha extinguido. Limita a la parte que se obligó a dar la preferencia a celebrar un contrato sucesivo, un contrato nuevo, y se obliga, puede obligarse, dice, hasta por esos 5 años. El plazo es excesivo, precisamente porque es una limitación a la autonomía de la voluntad. Tiene que ser un plazo reducido, y esa es la razón fundamental por la cual el pacto de preferencia ha sido eliminado del contrato de compra-venta. Pero no tenemos por qué decir, no hay razón, no hay fundamento, ¿no?, para decir que ese plazo de 5 años se refiere a la exclusiva.
Y no tampoco podemos decir de que no puede haber cláusula de exclusiva que no esté ligada al pacto de preferencia. No, la exclusiva limita la libertad de contratación cuando el contrato está vigente. La exclusiva es una cláusula accesoria del contrato de suministro que puede ser introducida en el contrato de suministro y que si las partes no han fijado, ¿no?, el plazo de duración de esa cláusula, la duración de la cláusula como consecuencia natural es la duración del contrato de suministro. Permítame una pregunta, doctor Vázquez. ¿Usted cree que en un contrato de suministro con pacto de preferencia pueda esperarse, vencido el contrato, 5 años para que se ejerza la preferencia, 5 años en el cual va a haber una descontinuación del contrato de suministro, 5 años dentro del cual no se va a poder suministrar, 5 años dentro del cual el titular del pacto de preferencia tiene la facultad de decir, bueno, tengo 5 años para ejercitar la preferencia o no, me demoro 1 año, me demoro 2 años, me demoro 3 años? ¿Usted cree que eso es congruente con el sentido social y funcional de la propiedad y de la contratación, que es congruente con la filosofía del Código Civil? Yo sinceramente le digo que desde mi punto de vista, no. Coincido plenamente con usted, maestro, y en la tesis estoy diciendo que ese plazo es exagerado. Los 5 años es demasiado exagerado, en eso estamos plenamente de acuerdo. Claro, lo que sucede es que donde no estamos de acuerdo es que usted cree que sí es lícito. Ese plazo está referido a la preferencia, y yo creo que ese plazo está referido a la exclusividad. Y ahí sí hay razones para limitar la exclusividad, tal como le expliqué anteriormente. O sea, la exclusividad, como es una situación de excepción, no puede durar pues eternamente tampoco. Entonces, yo sí considero justificado que hay un plazo para la exclusividad. Puede ser 5 años, puede ser 4 años, puede ser 10 años. Ya los plazos son artificiales, en cierto modo, son plazos de fantasía. Pero el plazo de preferencia tiene que ser un plazo muy corto para que no haya solución de continuidad, de modo de ver, con el contrato. Dentro de la filosofía general de que la contratación es instrumento social, es instrumento de desarrollo, hay que ir a la preservación del contrato y no se justifica un privilegio de un contratante que durante 5 años tenga el derecho de decir, ahora sí, en el 11º mes del último 5º año, recién dice, me sustituyo. ¿Y qué ha pasado durante los 4 años y 11 meses anteriores? ¿Qué ha sucedido con la actividad económica? ¿Qué ha sucedido con el suministrado que necesitaba que se le suministrase? ¿Ha tenido que paralizar su fábrica? ¿Ha tenido que votar a sus obreros y empleados? No, eso no lo puedo aceptar yo desde el punto de vista de la filosofía misma del Código. El último punto que quisiera tratar con usted es el relativo al artículo 1617. Aunque tal vez antes debo decirle que coincido plenamente cuando en el artículo 1616 en su crítica señala usted que no ha debido referirse a las cosas sino a los bienes. Es una deficiencia del código, claro que es una deficiencia menor, pero efectivamente la prestación o el objeto de la prestación en el contrato de suministro son los bienes, cosas y derechos, de manera que estoy completamente de acuerdo con usted en esa crítica. Con relación a este mismo artículo 1617, en la página 195 de su obra, creo que 195, exprese usted su desacuerdo conmigo cuando yo sostengo que el artículo 1617 es imperativo por su propia naturaleza y que no admite pacto distinto. Yo quiero decirle que estoy de acuerdo con usted en parte. O sea, mi posición, ya expresada en el segundo tomo del exégesis que trata sobre el contrato de suministro que está por salir, yo sostengo que rectifico la opinión que diera en la exposición de motivos y comentarios de la compilación de Beck, en la cual sostenía rajatabla que ese artículo era imperativo y nada más. Ahora, después de una evaluación mejor de este dispositivo, sigo pensando que como regla es imperativo, pero que sí puede admitir en cuanto al plazo, o perdón, en cuanto al lugar, una limitación respecto del lugar. O sea que sí sería válido, siempre que se mantenga como regla imperativa el concepto, sí sería válido, en eso coincido con usted, en que se reduzca por pacto el lugar donde debe funcionar este artículo. Porque, insisto en que es absurdo que tenga eficacia en lugares que no sean de la influencia económica del titular del derecho. De manera que no sé si... Sí, efectivamente, el anteproyecto redactado por usted no contiene esta cláusula final, ¿no?
esta prohibición que dice que el que está obligado a suministrar no puede cumplir prestaciones de la misma naturaleza en ningún otro lugar. Ese lugar se tiene que reducir al lugar por el cual se concedió la exclusiva. La exclusiva, ¿no?, se concede a una persona para que lo ejercite dentro del mercado donde él se desarrolla, dentro del ámbito geográfico donde él se desarrolla. Fuera de ese ámbito geográfico, las operaciones que puede hacer fuera de ese ámbito geográfico, el suministrante no le afecta en lo absoluto. De manera que parece que hay una coincidencia total al respecto. Claro, que se tiene que modificar el artículo, no puede quedar así. No puede quedar así, porque una cosa es el texto del artículo y otra cosa es la exposición de motivos. La ley no es la exposición de motivos, sino enriquecerlo con la doctrina y la jurisprudencia, sino el artículo. Pensemos en el Código Civil francés de 1804. ¿Qué sucedería si el Código Civil francés de 1804 se tuvieran que aplicar en la misma forma en que fue redactado en aquella época y con la misma exposición de motivos de aquella época? El derecho, creemos, es una creación dinámica, ¿no?, que tiene que interpretarse, las leyes tienen que interpretarse de acuerdo a la realidad actual, de acuerdo a las circunstancias. Pero yo pienso, ¿qué inconveniente podría haber para poder limitar y decir, pues, que la exclusiva funciona en la zona por la cual se concede la exclusiva? Por ejemplo, la exclusiva, ¿no?, funciona en la zona por la cual ha sido concedida. Y entonces allí las partes determinarán, a fin de que el suministrante pueda no realizar su contratación sobre esos bienes en la zona que ya no es de la exclusiva con toda libertad. Usted mismo lo manifiesta en la exposición de motivos. Una cláusula de exclusiva redactada en este sentido, y si se entendiera que es una norma imperativa, o sea, que las partes no podrían estipular lo contrario, no podrían convenirlo contrariamente a lo estipulado aquí, o sea que no podrían reducir el ámbito de la exclusiva, es casi improbable que surja en la práctica. ¿Qué suministrante se obligaría, ¿no?, a proveer de esos bienes en todo lugar? Porque hay la exclusiva a favor del suministrado. El suministrado tendría que pagar un costo muy alto, ¿no?, términos expresos, ¿no?, que se manifiestan en la exposición de motivos. Veamos un ejemplo concreto. Una fábrica productora, ¿no?, de una marca determinada de cerveza concede la exclusiva a un comprador en Lima y vende en Lima solamente a ese comprador. ¿Por qué no podría vender en el Cusco, en Puno, si el comprador no tiene nada que ver en el mercado de Cusco, Puno, Cajamarca, etc.? De manera pues que el artículo debe ser modificado por las razones, ¿no?, que el maestro no acaba de mencionar. Yo simplemente coincido con usted, pero le digo que el artículo 16 y 17 es imperativo hasta la palabra contrato. Lo que no es imperativo es en ningún otro lugar, en que yo sí creo que puede haber en estos momentos o una cláusula limitativa, o, lo que es mejor, que por la vía de la jurisprudencia se interprete que cuando se refiere a otro lugar se está refiriendo a otro lugar vinculado con la actividad económica del titular y no a cualquier otro lugar de la República del mundo. Si se logra una jurisprudencia en ese sentido, ya sería innecesario, porque la jurisprudencia enriquece el articulado, ya sería innecesario modificar el artículo. Por lo demás, señora decana, para mí, las respuestas son satisfactorias y nuevamente reitero mi felicitación a la doctora Aníbal Torres Vázquez por este esfuerzo tan meritorio y que enriquece nuestra biografía nacional. Adhiero plenamente a las expresiones del doctor Schreiber sobre las bondades y la calidad de esta tesis que enorgullecen a nuestros claustros sanmarquinos, a los que venimos aquí desde hace más de 40 años. Sentimos un especial gozo cuando asistimos a actos de esta naturaleza que lamentablemente son infrecuentes. El trabajo de investigación es acucioso y merece todo nuestro reconocimiento y nuestro aplauso. Pero debo decir también que el profesor Torres Vázquez es un digno fruto del trabajo tan honesto que ha venido desarrollando mi colega y amigo el doctor Schreiber por igual cantidad de años. Y esto también me satisface porque la labor de él está dando sus frutos, y frutos de óptima calidad.
Arias Schreiber, y yo lo puedo decir como testigo, es un hombre de una honestidad absoluta, es un hombre que ha demostrado una capacidad de autocrítica como nadie la ha mostrado entre los civilistas de este país. Yo recuerdo que al día siguiente de promulgar el código ya estábamos pensando en reformarlo. Y esto ha sido motivo de admiración entre los juristas extranjeros que vinieron en el año 85, porque descubrieron que no éramos hombres satisfechos con nuestro trabajo, que estábamos solamente buscando un aplauso o un halago vano, ilusorio, efímero, sino que realmente queríamos contribuir modestamente al progreso y al desarrollo de la cultura jurídica del país. Por eso, al dar mi reconocimiento a Torres Vázquez, quiero también expresar mi reconocimiento profundo a la calidad de maestro de Arias Schreiber y de su honestidad sin mácula en este terreno intelectual al reconocer las limitaciones de su trabajo. Yo no quisiera hacer preguntas porque ya han sido hechas con bastante generosidad y precisión. Solo quiero decir una palabra de protagonista, en el buen sentido de esta palabra. Como participante en esta aventura y en esta odisea de dar un código al país para acercar las normas a la realidad social, que es lo que nos mueve en nuestro trabajo. El código tiene incoherencias e imperfecciones, qué duda cabe. Y nosotros los peruanos somos los primeros críticos. Lo que contrasta, yo lo puedo decir porque he recorrido ya algunos países, con el aprecio y la admiración que merece el Código Civil peruano en otros lugares donde se está tomando de modelo, no obstante sus incoherencias y sus imperfecciones. Y esto nos llena de satisfacción, porque es la primera vez que el Perú, para citar una frase de Arias Schreiber, está exportando derecho. Es la primera vez que un código peruano es tomado en consideración. Yo tengo noticias de que en Suiza se ha discutido este código y acabo de venir de Bogotá, donde se le ha tomado de modelo para hacer un código tipo en alguno de sus libros. Esto pues también nos satisface y sobre todo es un acicate y un incentivo para que continuemos en este trabajo de crítica para colocar este código a la altura de nuestra cultura jurídica en aquellos aspectos en que hemos encontrado y hemos detectado fallas. Pero también en homenaje a la verdad, a esa verdad que usted dice que es relativa, yo quisiera decir que no es recomendable que en un futuro, y esto lo digo para los nuevos codificadores, las comisiones sean tan numerosas. 15 personas en la comisión reformadora y otras tantas en la revisora. Usted puede darse cuenta de lo que es tener 30 opiniones que conjugar. Pues bien, nuestro código es un código heroico, porque a pesar de 30 opiniones, de las cuales algunos de ellos habían dejado las aulas hace 30 años, eran 3 diputados, 3 senadores, que en realidad no eran estudiosos del derecho, y se sentían con toda autoridad para discutir y opinar. Y esto es lo grave. Yo diría que un alto porcentaje de las pocas incoherencias que tiene el código, pero que las tiene, la responsabilidad de esta comisión revisora. Y no es la primera vez que la emplazamos, porque nos hemos enfrentado a ella, no por un prurito polémico, sino por el deseo de lograr un mejor trabajo para el país. En este sentido, pues, hay una responsabilidad histórica, y yo creo que dentro de poco vamos a producir un texto para enmendar no solo nuestros propios errores, sino también y en gran medida los errores introducidos por la comisión revisora. Y aquí ha movido realmente a expresiones que lindan con la absurdidad en cuanto al artículo 164, 1616, yo debo decir lo mismo el artículo 17, que es verdaderamente aberrante y vergonzoso, y que sobra absolutamente de la comisión revisora. Esto lo digo porque tal vez el testimonio de quien ha sufrido y ha padecido, ¿verdad?, el tener que no saber qué es lo que estaba pasando en una comisión revisora que no lo citaba a uno, que no lo convocaba, que no le interesaba conocer su opinión, y que al final quisieron arrogarse la calidad de codificadores y pretendieron hacer una exposición de motivos en el máximo de la locura, en una alucinante actitud verdaderamente de hacer una exposición de motivos a aquellos que no eran los autores. Es verdaderamente increíble que gente pensante, adulta,
algunos de los cuales merecen mi respeto y amistad. Es un contrato también principal porque tiene vida propia, no depende de otro contrato. En cuanto al volumen del suministro, el volumen del suministro se establecerá de acuerdo a las necesidades del suministrado en caso de que no haya pacto, no exista convenio en contrario. Y si se han establecido límites mínimos y límites máximos, es el suministrado el que fijará la cuantía del suministro, puesto que él es el que conoce sus necesidades. Y aquí se desprende pues que la necesidad cumple aquí un papel fundamental, determinante para caracterizar al contrato de suministro. En cuanto al precio, primeramente en cuanto al plazo. En cuanto al plazo, el código estipula que el plazo establecido para el vencimiento de las prestaciones singulares se entiende estipulado en beneficio de ambas partes. Contiene pues una regla contraria al principio general contenido en el artículo 179 del Código Civil, que dice que el plazo suspensivo se entiende establecido en beneficio del deudor. Si el contrato es a plazo indeterminado, como en todo contrato a plazo indeterminado, la ley le faculta a las partes para ponerle fin mediante el aviso previo. Este aviso previo debe darse con una anticipación no menor de 30 días. En cuanto a la forma del aviso, la ley no establece nada al respecto. O sea, no rige la norma general de los contratos por la cual se establece que el aviso previo se tiene que otorgar mediante carta notarial. Entonces, será la parte que pone fin a este contrato el que elige la forma en la cual va a manifestar su voluntad, en la cual va a cursar ese aviso previo. Naturalmente, que debe utilizar una forma que sea idónea, que no deje ninguna duda al respecto. Por lo que se refiere al pago del precio, el código establece que las prestaciones, cuando el suministro es periódico y la transferencia es en propiedad, la transferencia de los bienes suministrados es en propiedad, el precio se pagará al ejecutarse cada prestación singular, y que si el precio no se hubiese determinado, esa determinación se hará observando las reglas de la compra-venta. Aquí encontramos también otra grave deficiencia del código, porque nos dice cómo se puede determinar el precio cuando no ha sido determinado del suministro en propiedad, pero no nos dice cómo se debe determinar el precio cuando se trata de un suministro por el cual las cosas se entregan o se transfieren solamente en uso o en posesión. Y con relación al contrato de suministro continuo, el código establece que el precio se pagará de acuerdo a los usos del mercado. Otra grave deficiencia de nuestro código, el artículo 1610 dice: en el suministro continuado, el precio se paga a falta de pacto de acuerdo con los usos del mercado. Nuestra tesis es muy contraria a lo que estipula este artículo, porque primero se determina el bien, se individualiza el bien, por el cual se va a pagar, y después se fija el precio. Entonces hay que determinar primero los vencimientos singulares en el suministro continuado para luego fijarle un precio. La regla debe ser, al igual que el Código Civil italiano, dice: en el suministro continuado el precio se paga a falta de pacto según los vencimientos de uso. Según los vencimientos de uso. O sea, los vencimientos se regulan a falta de pacto en contrario por los usos, por la costumbre, no el precio. Una vez determinado el bien, entonces sí el precio. Si no ha sido determinado, se determinará conforme a la regla general establecida en el artículo 1562, o sea, conforme a los usos del mercado. También regula el código las cláusulas especiales en el contrato de suministro.
la cláusula de preferencia y la cláusula de exclusividad. La cláusula de preferencia es pues aquella cláusula, ¿no?, que se puede estipular a favor de cualquiera de las partes contratantes. Y consiste en que la persona que concede, que da la preferencia, debe comunicarle al que tiene el derecho de preferencia en la celebración del contrato sucesivo las condiciones ofrecidas por el tercero, a fin de que el que tiene este derecho, ¿no?, pueda hacer uso de esa facultad dentro del término que obligatoriamente se señalará en el contrato. Aquí encontramos otra grave, ¿no?, deficiencia, otra grave contradicción en el código. De allí que nuestra tesis es, como lo explicamos, ¿no?, en nuestro trabajo, es diversa, al menos, ¿no? Considera que es necesario agregar un párrafo en este artículo. Dice el artículo 1614, en caso de haberse pactado la cláusula de preferencia en favor del suministrante o del suministrado, la duración de la obligación no excederá de 5 años y se reduce a este límite si se ha fijado un plazo mayor. Este artículo, con esta lectura, lo entiende solamente un hombre entendido en derecho, pero un hombre que no conoce derecho no lo entiende, no sabe a qué se refiere y en qué consiste la cláusula de preferencia. Es mejor la redacción que se dio en el anteproyecto, en el cual se dice pues en qué consiste la cláusula de preferencia. Haciendo ese agregado a este artículo, diría pues entonces, en caso de haberse pactado la cláusula de preferencia en favor del suministrante o del suministrado, ahí hay que hacer un agregado. No hay que decir, para la celebración de un sucesivo contrato con el mismo efecto o con el mismo objeto, la duración de la obligación no excederá de 5 años y se reduce a este límite si se ha fijado un plazo mayor. El plazo de 5 años lo considero excesivo, pero es el mismo plazo contenido en el Código Civil Italiano de 1942. Con relación a la misma cláusula de preferencia, el artículo 1615, ¿no?, dice, en el caso previsto en el artículo 1614, o sea, el artículo anterior, la parte que tenga la preferencia deberá comunicar. No es la parte que tiene la preferencia la que tiene que comunicar, no. Porque el que tiene la preferencia, él va a ejercitar su derecho, él va a hacer uso de esa facultad. En esta relación jurídica, el que da el aviso es el que concede la preferencia, el que da la preferencia, no el que tiene la preferencia. Hay un grave defecto de redacción, ¿no?, en este artículo. Entonces dice pues, en el caso previsto en el artículo 1614, la parte que tenga la preferencia deberá comunicar en forma indubitable a la otra las condiciones propuestas por terceros. El beneficiado por el pacto de preferencia, a su vez, está obligado a manifestar dentro del plazo obligatoriamente fijado su decisión de hacer valer la preferencia. Entonces, este artículo necesariamente tiene que ser modificado para que esté encuadrado dentro de lo que es el razonamiento recto, el razonamiento común. Y decir, pues, en el caso previsto en el artículo 1614, el que da la preferencia, o si no, el que concede la preferencia, comunicará a la otra parte las condiciones ofrecidas por el tercero. También se regula en el Código Civil la cláusula de exclusividad, que puede estipularse a favor del suministrado o a favor del suministrante. Por esta cláusula, lo que se quiere impedir es, ¿no?, la libre concurrencia durante la vigencia del contrato. Se quiere limitar la concurrencia durante la vigencia del contrato, contrariamente a la cláusula de preferencia, que tiene por finalidad limitar la concurrencia una vez que el contrato ha terminado, una vez que el contrato se ha extinguido. Si la... Señor graduando, el jurado ha escuchado su exposición, advertimos que ha hecho una investigación concienzuda, profunda, sobre el tema, y como se trata de una temática tan interesante en el que usted está planteando una serie de aportes y críticas, consideramos oportuno pasar a la estación de preguntas. En consecuencia, comenzarán a hacer uso de la palabra el profesor informante y los informantes que estuvieran ahí, y luego el resto de los el doctor Ferrer
Puedo decir que el trabajo realizado por el graduando es un trabajo muy acucioso, diría yo, realizado con verdadera profundidad. Ha consultado la bibliografía más adecuada y creo realmente que merece todo nuestro reconocimiento el esfuerzo realizado por el graduando. Yo quisiera hacer algunas, o solicitarle que nos hiciera algunas precisiones, doctor Reparte, y si pudiera abundar un poco más sobre el tema más controvertido de la tesis, cuál es la diferencia entre el contrato de suministro propiamente y la compraventa. Me gustaría si el graduando pudiera abundar en cuanto a estas diferenciaciones. Cierto. Existen dos corrientes. La corriente que diría yo predominante, tanto en la doctrina como en la legislación comparada, que considera al contrato de suministro como una compra-venta genérica. Y la doctrina que es la minoritaria pero que se va imponiendo, que considera al contrato de suministro como una disciplina autónoma, independiente de la compra-venta. La primera corriente doctrinaria sostiene que el suministro no es otra cosa que un contrato de compra-venta que se va formando continuamente, una teoría un poco rara. Se va formando continuamente. Para esta teoría, ¿no?, cada acto de ejecución de la prestación singular, no, es un acto de formación del contrato de compra-venta. La compra-venta es un contrato de ejecución instantánea o a lo más de ejecución escalonada cuando se difiere la entrega del bien o los bienes vendidos o cuando estos tienen que ser entregados por partes. Pero no existe una compra-venta de tracto sucesivo. No hay una compra-venta de tracto sucesivo. Para otros, el suministro no es otra cosa que una compra-venta de bienes futuros. También esta doctrina cae por sí sola, porque tanto el suministro como la compra-venta pueden versar sobre bienes futuros, ya sea en la modalidad de una venditio rei sperantae o de una venditio spei. Puede ser en cualquiera de esas dos modalidades, pero algo más. Los bienes, ¿no?, que son objeto de la prestación del suministrante pueden existir desde el momento mismo en que se está celebrando el contrato de suministro. También se considera que el contrato de suministro no es otra cosa que una compra-venta, ¿no?, sometida a una condición suspensiva. Como bien sabemos, la condición suspensiva es un elemento accesorio de todo acto jurídico y consecuentemente también puede ser introducido en la compra-venta o en el suministro. Pero en el suministro, ¿no?, las necesidades del suministrado no siempre pueden estar sujetas a la existencia, a que se produzca un evento incierto y futuro, sino que existen ya desde el momento mismo en que se celebra el contrato. La diferencia fundamental radica en lo siguiente: en que por el contrato de suministro se satisfacen necesidades duraderas que se prolongan en el tiempo, a diferencia pues de la compra-venta, por la cual no se satisfacen necesidades inmediatas. Muy excepcionalmente se pueden satisfacer también necesidades duraderas cuando la compra-venta, ¿no?, es a plazos, o cuando se van a entregar las mercaderías, los bienes vendidos por armadas. El contrato de suministro es pues uno de duración, no solamente porque dura la obligación, no. El contrato de suministro es un contrato de duración porque dura la ejecución de la prestación. Puede ser de ambas partes o de una de ellas, pero de una de ellas necesariamente. La prestación del suministrante, o sea, del proveedor o suministrador, como se quiera llamar, se ejecuta en forma periódica o continuadamente. Lo que no sucede en la compra-venta. En la compra-venta, el tiempo sirve para fijar, ¿no?, la sede de la ejecución del acto jurídico. Ya se trate de una compra-venta de ejecución inmediata, ¿no?, o ya se trate de una compra-venta a plazos o de ejecución escalonada. Nos indica en qué momento se va a ejecutar la prestación. Para eso sirve el tiempo.
Aquí el tiempo sirve como medida del cumplimiento de la obligación. A mayor tiempo, mayor volumen de la prestación. A mayor tiempo, mayor utilidad de la prestación, lo cual no se da en la compra-venta. En la compra-venta hay una prestación única. Hay una prestación única. Lo que pasa es que a veces esa prestación única se divide en partes para el momento de la ejecución. Desde el momento mismo en que se celebra el contrato ya se sabe cuál es el volumen, cuál es la cantidad de bienes que tiene que entregar el vendedor. En el suministro no se sabe desde el momento mismo en que se celebra el contrato a cuánto ascenderá el volumen, ¿no?, de la prestación del suministrante. Existen otras diferencias, por supuesto, para nosotros no cabe ninguna duda. Hay una diferencia entre el contrato de compra-venta y el contrato de suministro. Para nuestro derecho positivo, ¿no?, existen independientemente estos contratos. Se regula independientemente. Se regula de un lado la compra-venta y de otro lado se regula, ¿no?, el contrato de suministro. Cada uno de ellos tiene su propia disciplina, tiene su vida propia. El derecho es así. El derecho puede crear figuras jurídicas y después de todo, aquí el legislador ha tomado una posición respecto a la divergencia doctrinaria. Buena o mala, pero la tomó. Y considera que el contrato de suministro existe y le da nacimiento, ¿no?, al dictarse el nuevo Código Civil de 1984. Existen otras diferencias secundarias, como por ejemplo, en la compraventa, ¿no?, el plazo estipulado a favor del vendedor, ¿no?, el plazo se presume en su beneficio. En cambio, en el suministro, el plazo se presume, salvo pacto en contrario, se presume en beneficio de ambas partes contratantes, lo cual quiere decir que ni el suministrante podrá pretender cumplir antes del vencimiento de ese plazo, ni el suministrado podrá exigir, ¿no?, el cumplimiento de esa obligación antes de que se llegue ese término. Con la compra-venta se satisfacen, pues, intereses inmediatos. Intereses inmediatos. En cambio, con el suministro se satisfacen intereses duraderos, intereses, ¿no?, que se prolongan en el tiempo. Esa es la diferencia fundamental entre el contrato de compra-venta y el contrato de suministro. Señor Graduando, yo coincido con las apreciaciones de la decana y del doctor Guerrero en cuanto a los méritos que tiene esta tesis. Como hay interés de los señores profesores en intervenir, me voy a concretar a pedirle dos cosas. Una, que ahonde también un poco en la diferenciación entre el contrato de suministro regulado por el derecho privado y el contrato de suministro regulado por el derecho administrativo. Y la otra es una inquietud que tengo. Es cierto que la tesis aborda integralmente el tema y en lo que me corresponde, o sea, su regulación por el Código Civil, que me parece que es muy acertado al haber tratado especialmente el contrato. Pero hay un campo que correspondería quizá al derecho internacional, que requiere una regulación de normas bastante precisas. Se han dado casos en que se financian obras públicas o adquisiciones, por ejemplo, de locomotoras, la ferrocarril, naves aéreas, incluso construcción de obras con compuertas especiales, etcétera, etcétera. Se han dado los préstamos, a veces hasta por organismos internacionales. Y dentro de ello, claramente a veces, se trata de imponer al país que está haciendo la adquisición de estos bienes o contratando las obras, que también se amarre en buena cuenta a contratos de suministro permanentes en realidad. Entonces esto ha sido materia incluso de discusión a nivel de países andinos y requeriría quizá ese nivel de países en una región o normas inclusive más generales internacionales que esclarecieran esto y regularan la autonomía, claro, que tenemos, ¿no?, de los países que requieren estos servicios u obras, para que no se les imponga de ninguna manera una especie de prohibición internacional que ya podría facilitar mucho más estos préstamos sin amarrar a los países, que se les imponga pues estas adquisiciones o estos suministros. Sí, doctor. Con relación a la primera pregunta, cuando escogí el tema, y escogí este tema por un hecho muy singular,
en un escrito del doctor Max Arias Schreiber, ¿no? Analizando el anteproyecto, habla del suministro y dice: es muy raro que en la legislación comparada y en la doctrina no se legisle sobre este contrato, no se trate sobre este contrato, no obstante su utilidad práctica, no obstante su uso práctico, no obstante, ¿no?, que en la práctica se haya impuesto este contrato. Entonces pensé, y con el propósito, ¿no?, de mejorar mis explicaciones en clase, no habiendo bibliografía, recurrí a todas las bibliotecas de todas las universidades, no encontraba nada fichado acerca del contrato de suministro. Y comencé a estudiar el contrato de suministro. Incluso tuve que poder importar, ¿no?, algunos libros de Italia, puesto que allá se había regulado este contrato. De allí que, ¿no?, valga esta pequeña tingencia para promover las becas de nuestros estudiantes hacia universidades europeas, porque solamente allí se podría, ¿no?, ahondar más el tema. Aquí no es posible con la poca bibliografía que tenemos. Entonces, al estudiar me di cuenta, ¿no?, de que en Latinoamérica los autores que hablaban del contrato de suministro se referían al contrato administrativo de suministro, aquel contrato que celebra la administración pública, pero no se refería, ¿no?, al contrato de suministro privado, o sea, aquel contrato de suministro que celebran los particulares. Entonces, consideré que era necesario, era indispensable hacer una distinción entre el contrato de suministro de derecho privado y el contrato de suministro de derecho público. Al respecto existen también dos posiciones, ¿no? Una que considera, pues, que el suministro es un contrato de derecho público, un contrato que celebra el Estado haciendo uso de su facultad de imperio, y que no hay contrato de suministro de derecho privado, que aquellas legislaciones, dicen los autores, que aquellas legislaciones que han regulado el contrato de suministro, no, en el Código Civil, lo único que están haciendo es desvirtuar la naturaleza propia del contrato de suministro. Pero algo más, me encuentro con otra, ¿no?, tremenda discusión doctrinaria. Por una parte, hay autores que dicen, y es la mayoritaria, no es la minoritaria siquiera, que sostiene que no hay contrato de derecho público, que fuera del cuadro de los contratos de derecho privado no hay contrato, que donde se impone una voluntad y la otra no se somete, no puede existir contrato. Por ejemplo, la teoría italiana dice: dos voluntades desiguales no pueden confluir, no se pueden fusionar, ¿no?, para dar lugar al nacimiento de una nueva voluntad. O sea, no puede haber allí consentimiento. Allí estas dos voluntades se yuxtaponen, o sea, se ponen una al lado de la otra, pero ambas conservan su propia individualidad, y así no se forma el contrato. Los civilistas, ¿no?, consideran, pues, que no existe contrato de derecho público, que fuera, ¿no?, del cuadro, como decía, fuera del cuadro, ¿no?, de contratos del derecho privado, no existe, ¿no?, contrato. No hay contrato, ¿no?, administrativo, hay contrato privado. Claro, sobre eso podría extenderme mucho más, porque ellos se basan, pues, en la teoría, ¿no?, de la autonomía de la voluntad, que no es materia de este trabajo, pero que considero, ¿no?, que está muy mal regulada en nuestro código. Es mi opinión. Con esto quisiera hacer esta salvedad, mi reconocimiento, mi admiración por los autores del código. Pero como ustedes, mis maestros mismos, me han manifestado o nos han inculcado ese espíritu de estudio, y la Universidad de San Marcos es así, no sé por qué nos incluye ese espíritu de investigación, de estudio, de ser, ¿no?, un poco, ¿no?, intrépidos en estas cosas. No es materia, por supuesto, de esta exposición, por eso no me extiendo más allí, pero el Código Civil vigente tiene enormes incoherencias, enormes deficiencias, ¿no?, que tienen que ser complementadas, tienen que ser reguladas, tienen que ser modificadas. Después de todo, ¿no?, con esto yo creo que estoy haciendo una crítica no destructiva, sino una crítica constructiva de nuestro Código Civil. Y hay que tener presente que solamente 3 códigos en el mundo, durante toda la historia del derecho codificado, ¿no?, han adquirido una aceptación casi universal. El Código Civil de Napoleón de 1804, el Código Civil alemán de 1900 y el Código Civil italiano de 1942, que sigue siendo materia de inspiración de todos los contratos que se vienen, de todos los códigos que se vienen dictando, ¿no?, a partir de aquella época. He llegado a la conclusión, pues, dentro de la pregunta, que el contrato administrativo existe. Al menos en nuestra realidad existe. Y para esta tesis también no me he basado únicamente en la bibliografía, en
en la exposición doctrinaria no. Mucho más prima la meditación, la confrontación del ordenamiento jurídico con la realidad, y en nuestra realidad existe, porque si me hubiese basado solamente en la doctrina, quizás hubiese coincidido con la teoría kelseniana de que no hay derecho público ni hay derecho privado, que el derecho es uno solo, que no hay norma jurídica que sea exclusivamente de derecho privado o norma jurídica que sea exclusivamente de derecho público, que toda norma, ¿no?, interesa, ¿no?, a los individuos en particular y a la colectividad en general. Eso es relativamente cierto, y todos los conceptos en derecho no tienen una verdad absoluta. La verdad es solamente relativa. Los criterios para determinar que existe un contrato de derecho público son los siguientes. El criterio subjetivo, o sea, cuando una de las partes contratantes que interviene es el Estado. Una de las partes contratantes es el Estado con su facultad de imperio. Con su facultad de imperio. O sea, impone él todas las condiciones del contrato, todos los términos y todas las condiciones del contrato. Inclusive, puede fijar cláusulas por las cuales se exonera absolutamente de responsabilidad. Puede fijar cláusulas, ¿no?, por las cuales el Estado unilateralmente señala que los conflictos que se deriven de este contrato serán sometidos a la decisión de árbitros. Puede establecer, y eso es perfectamente válido en el campo del derecho público, pero eso es nulo en el campo del derecho privado, porque en el campo del derecho privado también existen los contratos de adhesión y los concluidos mediante cláusulas generales de contratación, pero esas cláusulas que exoneran absolutamente de responsabilidad a la parte que ha redactado el contrato o que ha redactado el formulario, no devienen en nulas. El otro criterio es el de la causa. Entendida la causa, hay que coordinar aquí, ¿no?, la doctrina privada con la doctrina publicista. Entendida la causa, ¿no?, como una causa fin perseguida en cada contrato individual, y no como la causa, ¿no?, fin objetiva que se consigue uniformemente o que se da uniformemente en todos los contratos. En el contrato de derecho privado, lo que se persigue es satisfacer intereses particulares, intereses individuales. Con el contrato de derecho público, se persigue satisfacer intereses públicos, intereses colectivos, intereses, ¿no?, que convienen a toda la colectividad y a cada individuo, ¿no?, en particular, ya sea directamente o indirectamente. Todos tenemos interés de que funcione bien un hospital, un colegio, ¿no?, un organismo público. Por nuestra forma de vida, todos tenemos interés en que se conserve nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, nuestra forma de vivir, ¿no?, nuestra fe en la cual creemos todo o la mayoría de los peruanos. Todos tenemos interés en eso, ¿no? Y de ahí que si se celebra un contrato de suministro, por ejemplo, para provisión de armas a nuestro ejército, naturalmente tenemos interés, ¿no?, en que se celebre ese contrato. Es un interés que tiene toda la colectividad y no solamente el gobernante que celebra ese contrato. De otro lado, en las cláusulas exorbitantes se pactan, ¿no?, en los contratos administrativos. En los contratos administrativos existen cláusulas exorbitantes, o sea, que exceden del campo del derecho civil, por las cuales se establece el poder con que actúa la administración, su poder de decisión, de resolución, de rescisión, ¿no?, de modificación de las prestaciones. Por ejemplo, en un contrato de obras, el supervisor de obra puede, ¿no?, ordenar que por razones de emergencia o por caso fortuito, fuerza mayor, el contratista ejecute determinada obra, incluso sin que exista el consentimiento, el asentimiento del contratista, y el contratista tiene que cumplir con esa obligación. El otro criterio es el criterio de la jurisdicción. Criterio también, no sé por qué, tan desconocido, pero tan simple de entender. Los contratos privados, en cuanto a los conflictos que de ellos se deriven, los tribunales para dirimir esas divergencias son los tribunales ordinarios. En cambio, en los contratos administrativos, el órgano que dirime esas divergencias es la jurisdicción administrativa, y no puede haber interferencia del tribunal ordinario en la jurisdicción administrativa, ni la jurisdicción administrativa en la jurisdicción ordinaria. Esa es pues la diferencia que existe entre contrato privado y contrato público, y esas mismas características, por supuesto, se dan con el contrato de suministro. El contrato, ¿no?, de suministro no es otra cosa que aquel contrato que celebra el Estado con otro organismo estatal
o con un particular, ya se trata de una persona natural o jurídica, con un fin público, ¿no? mediante el cual el suministrante se obliga a ejecutar prestaciones continuadas o periódicas de bienes a favor del suministrado a cambio de una contraprestación. Encuentro pues en la doctrina que la mayoría de autores de derecho administrativo dicen que el contrato de suministro es aquel mediante el cual el Estado se provee de los bienes que necesita para satisfacer sus intereses públicos. Limitan el contrato de suministro a aquel contrato en el cual el Estado actúa como suministrado. No es así, no es así. El Estado puede intervenir como suministrante o como suministrado. La realidad nos dice, el Estado, por ejemplo, cuando suministra energía eléctrica, cuando suministra agua potable, ¿no? está actuando como suministrante, no está actuando como suministrado. Entonces, por eso consideramos, pues, que lo expuesto en nuestra tesis corresponde a nuestra realidad. No concuerda con la doctrina general, no concuerda. Pero lo que importa en el derecho es que la doctrina, la legislación, no se analizan, se estudian, ¿no? pero concordándolas con nuestra realidad. Si no es conforme con nuestra realidad, no tiene ninguna importancia dentro de nuestro medio. Creo haber respuesto brevemente a la primera pregunta. Con relación a la segunda pregunta, entramos en el campo del derecho internacional y allí nos encontramos frente a una norma constitucional siempre expuesta aquí, por el doctor Aramburu Menchaca, que considera, que la norma internacional prima sobre la norma interna. Aquí esta es una cuestión de soberanía. Y usted ha mencionado un tema relativo a los préstamos. En realidad considero que es un tema bastante extenso, no comprendido por supuesto dentro de la tesis, pero que no hay imposibilidad de contestar. Con relación a los préstamos internacionales, evidentemente existe un abuso de parte de los organismos internacionales o de las potencias extranjeras que nos prestan. El Perú, como todos sabemos, debe 14.000 millones de dólares, algo más o algo menos. ¿Y a dónde ha ido ese dinero? ¿Los peruanos nos hemos beneficiado de eso? ¿Cuántos peruanos se beneficiaron de ello? ¿Quién lo tiene que pagar? Todos los peruanos. Todos los peruanos. Las condiciones las fijan los organismos internacionales, las potencias extranjeras, que nos prestan. Y nos prestan, creo que será muy escaso el préstamo en el cual nos den en efectivo para poder nosotros comprar en cualquier mercado. No, ellos nos prestan no en bienes, nos prestan en servicios. Y si nos prestan en bienes, esos bienes tienen que ser transportados del lugar de origen al lugar del destinatario en naves del mismo prestatario, o sea, todo a favor del que nos ha prestado. Pero allí, con relación al préstamo, recuerdo una exposición del doctor Max Arias Schreiber aplicando principios de derecho civil a esos préstamos que son de tipo, que son de derecho público. Y efectivamente, es posible aplicar las normas, por ejemplo, de la revisión de ese préstamo, la excesiva onerosidad de la prestación contemplada en nuestro Código Civil. En realidad, la cantidad que nos han prestado se ha convertido en excesivamente onerosa por diversas circunstancias, por nuestra realidad misma, por la inflación en que vive el país, por diversas circunstancias. Podría mencionar, y yo no quisiera tocar términos políticos, pero lo hago en virtud de la pregunta, Por ejemplo, en el régimen anterior se aperturó el mercado peruano libremente, matando la industria nacional, favoreciendo a la industria extranjera. Eso yo no entiendo cómo calificarlo, pero claro, no es materia de nuestro código. La cuestión aquí es una cuestión de soberanía. Es una cuestión de soberanía. Y por ese principio es factible resolver ese problema. Y esa es la posición que ha tomado el gobierno actual. No participo en ninguna corriente política, no soy afiliado a ninguna corriente política. Considero que mi partido es el Perú. Todo lo que beneficie al Perú está bien. Y si hay que pagar menos porque nuestras gentes tienen que comer, pues eso hay que hacer. Porque si hacemos lo contrario,
Si hacemos lo contrario, estamos yendo en contra de nuestra nacionalidad misma, en contra de aquella cantidad de peruanos que no saben si al día siguiente van a comer o no van a comer, de aquellos niños abandonados, de aquellos niños que yo no he visto, pero que las publicaciones nos han dicho que se alimentan de micovita, etc. Allí, vuelvo a decir, mi posición es la de que el Perú adopte no una decisión de soberanía. Por supuesto, respetando, ¿no?, las opiniones que son contrarias. Mi amplio respeto, porque cada uno tenemos derecho a pensar, ¿no?, libremente sobre estos aspectos. Vamos a continuar en el interrogatorio. Más áreas Señora decana, en primer lugar, quisiera su venia para que mi exposición sea un poco larga, por razones que creo yo son obvias. El contrato de suministro es una figura que ha sido incorporada al Código Civil a iniciativa mía. Yo soy, en cierta forma, el responsable del articulado de este contrato. Y como se han hecho en esta tesis apreciaciones sumamente interesantes en cuanto a algunas de sus normas, creo que es conveniente, por el enriquecimiento mismo de la doctrina contractual, hacer mención a esas observaciones y expresar mis propios puntos de vista. Quisiera además desdoblar mi intervención mencionando en primer término, en forma general, cuál es el concepto que me merece la tesis, y luego ya pasar al análisis de algunos de los artículos, para lo cual, y facilitando la respuesta del graduando, haré mis preguntas una por una, con el objeto de que pueda contestarlas sin las dificultades que surgen cuando se hacen una serie de observaciones y no se tiene ni siquiera tiempo de recogerlas. Yo quisiera empezar por decir aquí, en presencia de tantos sanmarquinos, que Aníbal Torres Vázquez es un genuino representante del estudiantado sanmarquino. Él emergió de las canteras de nuestra universidad desde sus primeros años de estudio, fue alumno mío en el curso de contratos, lo he seguido muy de cerca, ocupó y ocupa una cátedra sobre contratos en esta facultad, en cierta forma es mi par, y considero que debe ser motivo de legítimo orgullo para los sanmarquinos tener un maestro que haya hecho un esfuerzo realmente ponderable, examinando un contrato nuevo, un contrato que, como él bien ha señalado, y yo también lo he dicho en alguna oportunidad, es un contrato pobre en la legislación comparada y pobre en la doctrina, de manera que aquí ha habido mucho que crear, con todos los riesgos que supone una creación cuando no tiene puntos referenciales. Yo por eso quisiera, en primer lugar, felicitar a Aníbal Torres Vázquez por esta obra, felicitarlo porque demuestra dedicación, vocación, porque evidentemente pone en evidencia el esfuerzo para llegar a realizar un trabajo de esta envergadura, porque ha tenido que luchar contra la falta de legislación comparada y contra la falta de doctrina, o sea, contra esos obstáculos que yo mismo tuve al elaborar primero el anteproyecto y luego el proyecto, baseado finalmente en el Código Civil. Tengo que felicitarlo porque realmente ha enriquecido, está enriqueciendo la doctrina peruana contractual con el aporte de citas de autores que vienen analizando el contrato de suministro principalmente a través de la escuela italiana. De manera que, a mi modo de ver, este es un trabajo que merece, en ese sentido, toda clase de elogio. Y lo hago públicamente, propicio y aliento al profesor Torres Vázquez para que, con algunas ligeras correcciones o algunas depuraciones que pueda hacer esta obra, se refleje ella en un libro que, editado, pueda servir para el mejor conocimiento del suministro entre los profesionales, entre los maestros y, desde luego, entre los estudiantes. En lo que se refiere a objeciones, y quiero ser en esto también muy honesto
Yo no tengo objeciones fundamentales que hacerle al graduando, porque en realidad, y veo con satisfacción, él ha recogido casi todas las opiniones que yo he expresado en la cátedra, en conferencias y también y fundamentalmente en exposición de motivos y comentarios. lpderecho.p